Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa y el apoyo técnico de Opengato. Hoy día estamos de nuevo, ¿no es cierto?, transmitiendo para todos nuestros alumnos de la organización Dalma Daesa y amigos. Hoy día voy a hacer un pequeño comentario sobre una pregunta que me hicieron por ahí y era si el taekwondo tenía o no tenía un trabajo de armas. Cuando nosotros nos retrotraemos a la época de los tres reinos en Corea, a la época clásica de Corea, y hablamos de los Farang, que son el guerrero clásico, tradicional, el referente en las artes marciales coreanas, ¿no es cierto? El Farang era un guerrero que obviamente no solo practicaba artes marciales, de pugilismo, ¿no es cierto? O, o de patadas, como el caso del Taekwondo o el caso del Soba-Gi, sino que también obviamente sabía equitación, también obviamente se entrenaba en el campo, en la montaña, para fortalecer su físico, y obviamente practicaba armas, con lanza, arco, espada, de distintos tipos, ¿no es cierto? Porque era lo que le tocaba enfrentar en su realidad cotidiana. Cuando traspolamos esto a la modernidad, a nuestros tiempos actuales, obviamente alguien podría decir que las armas no sirven de nada, o sea, ese tipo de armas, por lo menos, ya no sirven de nada. Y efectivamente, cuando nace el taekwondo, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, el taekwondo nace con dos líneas específicas. Por una parte, la organización WT, que siempre orientó, ¿no es cierto?, su estilo de arte marcial hacia las Olimpiadas y por tanto a poner a prueba, ¿no es cierto?, las capacidades físicas de los competidores. Y en el caso de la ITF, que si bien tuvo instructores que participaron de la Segunda Guerra Mundial, como el propio Choi Hong-hee, o de la Guerra de Corea, la mayoría, ¿no es cierto?, que fue a mediados del siglo XX y que obtuvieron obviamente una destreza y una experiencia relevante con respecto a la guerra y la aportaron al taekwondo. Sin embargo, el taekwondo siempre se propuso como un arte marcial moderno, y como arte marcial moderno, evidentemente, no necesitaba ese tipo de armas porque lo que se da en la modernidad, ¿no es cierto?, es otra circunstancia. Lo que se puede utilizar, digamos, en la vida cotidiana para la autodefensa, como lo definía el general Chui Hong-hee, o sea, un estilo de arte marcial de autodefensa universal, era, ¿no es cierto?, el trabajo con el propio cuerpo y con las propias herramientas, ¿no es cierto?, que la naturaleza nos da, porque, insisto, ese tipo de armas que usaban los fanáticos ya no son, están fuera de contexto en la actualidad, y las armas modernas tienen otros propósitos. Por tanto, finalmente, el taekwondo, como otras artes marciales, ¿no es cierto?, se perfiló como un sistema de defensa personal, más bien de utilización de las herramientas naturales del cuerpo. O, en la otra línea, ¿no es cierto?, como la máxima expresión competitiva, deportiva, ¿no es cierto? Sin embargo, otras artes marciales coreanas, como el Tansudo o el Hapkido, mantuvieron cierto trabajo de armas, tienen dentro de sus programas pedagógicos el trabajo con armas. ¿Para qué sirve entonces la pregunta? Armas, ¿no es cierto?, antiquísimas, muy antiguas, que ya no tienen ninguna validez contemporánea, pero que se siguen practicando en algunos estilos, que el taekwondo evidentemente dejó de lado, pero que otros estilos coreanos siguen practicando. Particularmente, volviendo al tema del Farang, los guerreros clásicos, los samuráis, los Farang, etcétera, los caballeros medievales europeos, tenían códigos de honor, ¿cierto? El código del Bushido en el caso de los japoneses, el Fanandó en el caso de los coreanos, y el código de caballería en el caso de los europeos. Todos estos conceptos que son lo más importante, ¿no es cierto?, para un ser humano, para un guerrero, como lo hemos definido, ¿no es cierto?, un defensor, protector de su cultura, de su civilización, de su familia, de su sociedad, ¿no es cierto?, necesita un elemento que dirija su
su vida, su actuar, que defina lo correcto y lo incorrecto dentro del margen de lo que es la vida, ¿cierto? Y también el margen de lo que es enfrentar la muerte. Y por eso los códigos de honor eran fundamentales. Y esos códigos de honor quedaron vinculados a cierto tipo de arte marcial, particularmente las artes marciales de arte. Cuando el kendo, ¿no es cierto?, japonés trabaja con el chinai, que es la espada de bambú, o los practicantes de Yaido japonés también, ¿no es cierto?, practican con sus espadas, ellos están rememorando el código del Bushido, o sea, un código ético que está, ¿no es cierto?, vinculado a este trabajo de armas, como en el caso de las artes marciales como el Aidon Gundo o el Han Gundo o el Yuyon Kundo, ¿no es cierto?, que son artes marciales o estilos de artes marciales de espada coreana, también, ¿no es cierto?, se vinculan con este pasado glorioso que es el de los Farang. Pero este pasado glorioso tiene un vínculo con una forma de ser, con una forma de comportarse, que está plasmado en determinados códigos. Por tanto, estas armas antiguas, las espadas, los arcos, ¿no es cierto?, incluso la esgrima con lanza, se ha convertido, digamos, en una especie de rito, una especie de estilos ritualistas que lo que tratan es de rememorar, ¿no es cierto?, el espíritu de ciertos guerreros antiguos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esas armas no sirven de nada en la modernidad. Pues. Nadie se va a defender con una lanza o con un arco o con una espada, digamos, salvo que sea una cosa muy especial. Entonces, si bien efectivamente no tiene ningún sentido utilizar este tipo de armas tradicionales para la defensa personal, y está excluido de aquello, sí es real que ciertos códigos de honor y ciertas características de conducta, ¿no es cierto?, de definición frente a la vida, están vinculados a ciertos estilos de armas. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de estos estilos de armas, hablamos de rememorar, de recordar, de traer al presente ciertas cualidades y ciertos códigos que fueron relevantes para estos hombres. Todos los guerreros del mundo han tenido un código. Los mongoles tenían la yasa, ¿cierto? Los budistas tenían los principios del Buda. Los musulmanes tenían también las enseñanzas de Rumi o las enseñanzas de Mohammed o Mahoma, ¿no es cierto? Y los cristianos tenían también sus códigos de honor basados en los principios cristianos. Entonces, todos los guerreros del mundo han tenido de alguna manera un principio espiritual, un principio metafísico que le da orden a su acción guerrera. Eso es muy importante. Y curiosamente, a través de las armas que ya no son prácticas para defensa personal, se ha mantenido una cierta ritualidad, una cierta conservación de ciertos principios trascendentes para el guerrero. Una persona que tiene una espada, una persona que tiene un arma, no vale más ni menos que otra persona cualquiera. Una persona que recuerda ciertos valores y ciertos principios y los trata de vivir es una persona que trata de ser mejor todos los días, que trata de llevar adelante lo mejor de sí mismo, que trata de ser la mejor versión de sí mismo. Por tanto, la utilidad de las armas en la actualidad es recordarnos que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos a través de esos viejos códigos de honor que todavía son válidos. Hay principios como el valor, como la justicia, como la cortesía, como la integridad, que son tremendamente valiosos en la modernidad. Y este manejo de armas, que no tiene ningún sentido práctico, nos recuerda de alguna manera que es estos principios y estos códigos lo que era lo fundamental en estas personas. Comprarse una espada, ¿no es cierto? Para, no sé, una mejor o una peor, no me hace ni samurái, ni farai, ni nada. Ir a España, ¿no es cierto?, a Toledo y comprarme una réplica de la espada de Roldán el Temerario o
la espada del Cid Campeador no me hace caballero. Lo que sí se reconoce son el reflejo de esos viejos principios. Cuando la escuela naval japonesa reconoce a Arturo Prat como un samurái, lo reconoce por sus actos, lo reconoce por sus valores, no por la espada que anda usando. Un pequeño ejemplo, nada más. ¿Ya? Los hombres, los guerreros, nos reconocemos a nosotros mismos por los valores que portamos, por el espíritu que trasciende en el tiempo, el hilo tempore. Lo que nos une en el tiempo son nuestros valores y cómo nosotros actuamos frente a la adversidad, no si tenemos una mejor espada o una peor espada, que como les digo, en la actualidad no sirve prácticamente de nada. Es solo un acto simbólico, es un rito, es un teatro litúrgico que se hace para con la forma como aquellas cosas que valoramos y cómo nos comportamos en serio, la lealtad, la amistad, la justicia, la verdad, la belleza. Eso es lo que nos hace guerreros. La espada en la actualidad, o la flecha, o el arco, solo nos adorna, solo nos recuerda lo que somos. Por tanto, volviendo al origen y para terminar este comentario, el taekwondo y las artes marciales, ¿no es cierto?, coreanas, son un reflejo moderno de estas viejas tradiciones marciales, pero las artes marciales de arma en particular traen, ¿no es cierto?, vinculado ese hilo tempore, ese vínculo con el pasado que es más espiritual que material, por tanto, trascendente. Y ese es su valor, no tiene ningún valor práctico, es un valor más profundo. Dicho esto, dejamos hasta aquí este pequeño comentario con el apoyo técnico de Bengato, el paraguas teórico de la Asociación Deportiva de Almadaesa, Escuela Tradicional de Taekwondo, y cerramos en el extremo occidente, Santiago de Chile. Con gusto y hasta la próxima, si Dios quiere.